creo que la administración de recursos económicos financieros y como verlo como material para la gestión sostenible del paisaje es uno de los temas importantes cuando estamos hablando de la gestión sostenible del paisaje y en realidad de todos los proyectos que se hacen en estas escalas, ¿no? Entonces, la lectura nos acerca a unos puntos interesantes. Vamos a tratar de ser un poco críticos en lo que leímos, ¿no? Hay que considerar que lo que dice la autora no es un caso que puede parecernos, pero es la manera en la que ella reporta lo que observó. Nos centramos en, entonces, cómo se generan estos impactos por estos megaproyectos. Y para Teresa Villarreal, que es la autora del texto que leímos, le parece importante, ¿no? Que veamos cuál es cómo se logran estas intervenciones y cómo se logran las movilizaciones para que esto cambie o tenga otro sentido. Eh, Creo que es importante también decir, se cambió voy a reanudar la presentación, creo que no lo están viendo como presentación, ¿verdad? Ok, vamos a centrarnos a ver, de la lectura hablaba de muchos puntos, vamos a hablar de uno en específico, voy a poner en esta lámina y después quiero que ustedes me ayuden, ¿no? A extraer todos estos elementos que ustedes seguramente encontraron en la lectura. La autora lo ve como que este tema del financiamiento es importante para hablar de la gestión de los megaproyectos, pero ¿qué son estos megaproyectos? Ella habla que es una forma de crear una estrategia financiera que puede ser vista desde fines, este presupuesto viene desde los fines públicos o desde los privados. Ella dice que ocupan esta estrategia de crear un megaproyecto con el fin financiero de armar, así que de llenar los saquitos y poder hacer cambios en el paisaje. Sin embargo, también nos menciona que estos megaproyectos se encuentran algunas u otras veces fuera de los planes y de los programas de planeación, que en teoría están poniendo esos lineamientos en donde en todos en teoría deberíamos de estarlos siguiendo. Y lo que sí logran estos megaproyectos es impulsar cambios, ¿no? No solamente en el paisaje urbano, no solamente en el paisaje natural o rural, ¿no? Tienen un impacto tan grande que logra modificar mucho del paisaje. Y por tanto, en cuanto en tiempos, ¿no? Es una cosa lo que vemos a corto plazo, otro a mediano plazo y otro a largo plazo, pero esto tiene que estar entramado o entrelazado con lo que se viene desarrollando en los gobiernos, ¿no? ¿Cuál es la política local o la federal, ¿no? Y todo se tiene que entramar. Como vemos y como lo dice la autora, ¿no? Pues esto es complejo, ¿no? Es realmente complejo lograr que todos estos actores involucrados, ya sean desde inversionistas, usuarios o consumidores, constructores y especialistas, logren tener todos los mismos ideales o estén trabajando para el mismo fin. Por tanto, aquí viene pues un poco de la complejidad. En la lectura aborda el caso de Nuevo León, se centra en dos proyectos específicos, uno que es el arco vial y el otro que es un parque, ¿no? Bueno, que en realidad es un estadio que está dentro de un parque. Vamos a definir que está hablando de un espacio en realidad. Hablábamos en las clases anteriores que era
que lo que necesitábamos para gestionar un espacio era definirlo, ¿no? Definirlo como un espacio de intervención. Todo es paisaje en realidad, todo lo que observamos o lo que tenemos relación, pues es paisaje. Sin embargo, que cuando estamos hablando de proyectos o estamos abordando un tema a nivel de proyectos, ya descubrimos cuál es la problemática del lugar, ya nos acercamos a él y decimos que vamos a formar parte de las intervenciones, entonces decimos que lo territorializamos, ¿no? Lo definimos. Pero este espacio no es solamente espacio, es un socioespacio. Significa que ahí están involucradas más que solamente lo que estamos observando, personas, animales, la cultura de cada una de estas personas, ¿no? Ambientes naturales, todo, y entonces a eso lo vamos a definir como un socioespacio. Entonces decimos que en este sentido, ¿no? Pues interactúan distintos actores, pueden ser políticos, gubernamentales, ¿no? En donde hay tiempos políticos, hay administraciones, hay planes, hay lineamientos que están dirigidas desde una esfera más arriba de lo que podemos ver, ¿no? Y también está nuestro papel como técnicos especialistas. Nosotros tenemos un ojo en donde nos acercamos a este socioespacio, lo observamos, identificamos qué es lo que nos puede ayudar, sus potencialidades y también sus problemáticas, ¿no? Pero además de nosotros que estamos interactuando y de los actores políticos, también existen los usuarios, que muchas veces son los que requieren la solución de las problemáticas, los que están pidiendo que sea observado ese espacio y ese socioespacio. Y entonces aquí se abre a una gama de miles de discursos e identidades. Todos estas personas interactuando en este espacio tienen distintos discursos. Ellos han definido a su espacio, ellos han definido lo que quieren de ese espacio y lo que necesitan de ese espacio. Entonces, se entraman y forman relaciones económicas, políticas, culturales, ambientales, que son lo que observamos en nuestro análisis y en nuestro diagnóstico, ¿no? Hasta ahí estamos bien. ¿Esto cómo lo llevamos a lo que dice la lectura? En la lectura nos muestra dos casos. Nos muestra a detalle, la autora se acerca a decirnos exactamente cómo está el contexto político, cómo es el tiempo. Esto es viejo, ¿no? Estamos hablando del 2008, 2009. Y nos menciona el caso de dos proyectos, de dos megaproyectos, hablando también o queriendo hablar de generalidades. Uno es el Arco Vial Sureste y nos dice que es un macroproyecto que intenta unir al distribuidor macro, un periférico que tiene la ciudad, con otro punto, con la carretera nacional. Y entonces el proyecto plantea un trazo en donde va a ir uniendo puntos y así va a resolver que pues la comunicación entre estas ciudades, ¿no? Nos dice que entonces está pasando por una zona o un área natural protegida, que es la Sierra de la Silla. Y ahí el proyecto incluye un túnel de cerca de 2 kilómetros para pasar, para lograr esa conexión. En proyecto, pues, parece bien, ¿no? Parece estar resolviendo o solucionando una problemática. Parece que va a impulsar, o sea, tiene potencial de realmente solucionar problemas. Sin embargo, hay muchos usuarios, que comenzaron a pensar que no era una opción viable, que iban a terminar afectados y que no iba a solucionar al menos sus problemas. Estamos hablando de discursos que no es que sean mentira ni que sean verdad, ellos así lo sienten, eso es lo que piensan, así se identificaron. Y por tanto comienzan a hacer una serie de acciones muy específicas
en un proceso de rendición de cuentas, o sea, que les piden al gobierno que les diga qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? Y en este proceso de rendición de cuentas se dan cuenta que los inversionistas son de privados y que estos actores privados están impulsados por una racionalidad económica. Ellos van a obtener un beneficio económico, ellos a sus bolsitas, y entonces los demás, pues como todo, ¿no? Veámoslo en nuestra vida común, ¿no? Cuando yo no estoy teniendo beneficio, pero alguien más sí, y no solamente es un beneficio de sentimiento, sino económico, pues entonces alzo la mano y digo que no me parece. ¿Y cuáles fueron las medidas que hicieron para parar estos proyectos? Pues fueron varias. Entre ellas, llevar unas mesas de discusiones, abrirlo en redes, ¿no? Comenzar a preguntar. También lo hicieron de la manera legal, o sea, hicieron demandas, hicieron toda una serie de acciones que la autora le dice acciones simbólicas, en donde ellos realmente evidenciaban no estar conformes con ese proyecto y a tal grado que no se lleva a cabo. Entonces, vemos que el financiamiento fue muy importante para este megaproyecto. ¿Iba a cambiar el paisaje? Sí, lo iba a cambiar. ¿Iba a resolver problemas? También. Y se había encontrado la manera de financiar este megaproyecto, sí, pero fue frenado por una mala gestión social, porque se sintió o se sintieron agredidos en el contexto en donde no sabían hacia dónde iba el proyecto y a quién beneficiaba y no se sentían beneficiados. Eso es sobre este proyecto, sobre el del Arco Vial Sureste. Pero también la autora nos muestra otro caso, que es el del Estadio de Fútbol de Monterrey. Igual nos dice, es parte de estos megaproyectos que la ciudad está impulsando en un sistema político de encontrar mejores formas de mercado, ¿no? Y este proyecto se encuentra, ¿no? Justo igual en una zona protegida, un área natural dentro de la ciudad, que es muy contigua al río de la Silla igual, y a estos predios le llaman La Pastora. Maestra, ¿puedo hacer una intervención ahí? Sí, sí. Bueno, antes de que pases ahí, quisiera presentarles el proyecto del estadio. Tiene varias presentaciones. A nosotros, por paisajistas, nos tocó ver la presentación de este proyecto. ¿Te puedo quitar tantito la compartir pantalla? Sí, sí, sí. Ahorita lo retomas, porque quisiera que vieran que pues puede ser el sueño de cualquier paisajista que nos asignen este proyecto. Es el Estadio de los Rayados. Sustentabilidad. Iniciativas de diseño sustentable. Ustedes díganme si no les va a convencer o no. El Estadio BBVA Bancomer es un edificio moderno, bello y funcional, conceptualizado en su diseño, construcción y operación con la tecnología más avanzada en el ramo deportivo y los más elevados estándares internacionales para asegurar el respeto y armonía con la naturaleza. Esto incluye materiales de bajo impacto, utilización responsable de agua y energía. Paisajismo. El proyecto de paisaje del estadio está inspirado en el entorno natural que conecta la montaña con el río. El arbolado y su alineación responden también a esta condición, además de que funcionarán como barrera rompevientos, con arbolado nativo, con especies grandes, no cilantritos. ¿Cuántos metros cuadrados de sombra? Y la capacidad de retención de agua de lluvia, o sea, el estacionamiento es un área de retención de agua de lluvia además. Bueno, todos los beneficios que tiene tener un área arbolada, ¿no? En lugar de ser un estacionamiento. La conservación de agua, los metros cuadrados, a 25,000 metros cuadrados de pasto resistente al calor, conduce los escurrimientos del agua, las torres de enfriamiento, agua residual, o sea, todo es un tratamiento integral, lavabos de bajo flujo, los árboles, jardineras, cuidado del medio ambiente, o sea, todo se ve increíble. Conservación de energía, la iluminación,
que bueno, que es de bajo consumo y alta eficiencia, ventilación. Y entonces vemos el proyecto, que es de Claudia Arari, nos lo presentó en un congreso, me parece que fue en el de San Luis Potosí, y la verdad es que el planteamiento, o sea, todos nos dejó así de wow, ¿no? O sea, el sueño de cualquier paisajista hacer un estadio de fútbol. Este es un jardín de azotea, o sea, que vienes desde acá, te subes, bajas por el otro lado. O sea, es un diseño, la verdad, pues bonito, ¿no? Ve el tipo de estacionamiento que están planeando, que es como lo más representativo, como estas franjas, ¿no? Que no es como la plancha verde. Vemos el contexto, ¿no? Que dice Jazz, que en realidad pues no es contexto, sino que esta era una zona pues con estas mismas características. Esta es la imagen, ¿no? De cómo va a quedar el estadio y, bueno, su relación con el río. Entonces, este es un megaproyecto de paisaje, hecho por alguien que trabaja paisaje. Claudia Arari es arquitecta egresada de Harvard en diseño urbano y de paisaje, y es de las personas que ha hecho también de los proyectos más importantes en el país. Aquí está cómo está, ¿no? Dar estacionamiento, y aquí ya lo cierro, ¿no? Y esto como para presentarles el proyecto y todo lo que estaba, todo lo que está contemplando. Entonces, o sea, aquí está súper interesante el caso que nos trae Jazz. ¿Por qué? Porque es un proyecto referente, digamos, ¿no? En cuestión del manejo de los espacios abiertos, de arquitectura de paisaje, de eficiencia, de uso eficiente de los materiales y de los recursos, el generar menos concreto y más verde, ¿no? Pero la clase de gestión, ¿no? Entonces, qué es lo que están diciendo algunos autores con respecto a ello? O sea, yo particularmente, incluso quiero mucho a Claudia Arari, y me gusta su proyecto, pero no vemos esta otra cara de cuando se va a realizar, que esto de pronto, pues no sé, o sea, depende del ámbito en el que se estén moviendo, pero como arquitectos de paisaje, pensando en la dimensión y la implicación que tienen los proyectos que vayamos a realizar, contemplar estos aspectos para que no sea un obstáculo, ¿no? Sino sea algo que sea benéfico para todos. Y ahorita ya tocó varios puntos interesantes entre, bueno, el beneficio para quién es, cómo se está viendo, ¿no? Y el tema de socialización, en qué etapa se lleva a cabo para poderlo hacer. Y a lo mejor lo ignoro, nunca se lo pregunté a Claudia, pero podríamos preguntárselo. ¿Cuál fue la consigna, no? Sus términos de referencia, hasta dónde llegan y qué le toca a quién, ¿no? Realizar. Cierro paréntesis, sigue ya. Sí, bueno, está muy padre porque ya les mostraste el proyecto, ¿no? No estamos hablando de que solo estaban en una lectura y eran palabritas ahí, o sea, podíamos googlearlo y ver exactamente de lo que se está refiriendo la autora cuando habla de estos megaproyectos. Un poco ya centrando en lo que nos presentó Michelle, ¿no? Yo un poco lo que traía aquí es la imagen de cómo se estaba insertando en el contexto, ¿no? Si vemos ahí, vamos a ver que el estadio se llama como un banco, que hay bosque dentro, que igual tiene el nombre de Coca-Cola. Entonces podemos ver de dónde vino el financiamiento, ¿no? Eso es claro. El financiamiento fue privado, pero también se ocupó un financiamiento del erario público, y la premisa o la consigna es que iba a ser un parque para todos y todos íbamos a poder utilizar ese espacio, ¿no? La verdad es que hay en cuanto a la gestión social, pues ahí sí se encontraron una mega traba, ¿no? Este proyecto, aunque ya está construido, estoy hablando que la lectura fue del 2009 y ahorita el 2022 ya está funcionando como tal, pues no fue tan fácil. Tuvo que haber una conciliación entre la sociedad y los inversionistas. Hubo un ceder y ceder
para lograr que el parque se construyera y que el estadio se construyera. ¿Cuáles fueron los medios? Muchísimos. Hubo Facebook, Twitter, noticias del periódico, ¿no? Ahí, en este lugar sí hubo bastantes consignas en donde no querían el estadio y no lo querían ahí, por lo pronto, ¿no? Sí queremos el estadio, lo necesita, sí está bien, pero no ahí. Y había distintas posturas, ¿no? Desde los ambientalistas, desde los vecinos aledaños a la zona, ¿no? Todos tenían un discurso en donde pues estaban velando por sus propios beneficios. Se tarda la construcción de este estadio, se logra la construcción del estadio y así, igual también del parque o de una... se absorbe esta zona de reserva, que es una reserva de la ciudad, y se generan estas áreas verdes con usos recreativos, que en realidad pues sí lograron hacer ese trabajo de conciliación social y se logra concretar el proyecto. Realmente este es uno de los casos que en la lectura, lo que vamos a ver en la lectura o lo que está escrito por la autora es más lo que hicieron en cuanto a la sociedad para lograr mayores beneficios sociales, llaman ellos.